Vamos a buscar Levítico 23. Son 44 versículos. Vámonos de 4 en 4. Levítico 23, del 1 al 44, de 4 en 4. Amén. El Señor habló a Moisés: habla a los israelitas y diles: las fiestas señaladas del Señor que ustedes habrán de proclamar como santas convocaciones son estas. 6 días se trabajará, pero el séptimo día será día de completo reposo, santa convocación en que no harán trabajo alguno. Es día de reposo al Señor donde quiera que ustedes habiten. Estas son las fiestas señaladas por el Señor, santas convocaciones que ustedes proclamarán en las fechas señaladas para ellas. En el mes primero, al día 14 del mes, al anochecer, es la Pascua del Señor. El día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes sin levaduras para el Señor. Por 7 días comerán pan sin levadura. En el primer día tendrán una santa convocación, no harán ningún trabajo servil, y durante 7 días presentarán al Señor una ofrenda encendida. El séptimo día es santa convocación, no harán ningún trabajo servil. Entonces el Señor habló a Moisés: di a los israelitas, cuando ustedes entren a la tierra que yo les daré, cieguen su cosecha. Entonces traerán al sacerdote una gavilla de las primicias de su cosecha, y él mecerá la gavilla delante del Señor, a fin de que ustedes sean aceptados. El día siguiente, al día de reposo, el sacerdote la mecerá. El mismo día en que sea nacida la gavilla, ofrecerá un cordero de 1 año sin defecto como holocausto al Señor. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina, amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Traerán de sus moradas 2 panes para ofrendas mecidas, hechos de 2 décimas de un efa. Serán de flor de harina, amasados con levadura como primeros frutos al Señor. Junto con el pan presentarán 7 corderos de 1 año sin defecto, un novillo del ganado y 2 carneros. Serán holocausto al Señor, junto con sus ofrendas de cereal y sus libaciones, una ofrenda encendida como aroma agradable al Señor. Ofrecerán también un macho cabrío como ofrenda por el pecado, y 2 corderos de 1 año como sacrificio de las ofrendas de paz. Entonces el sacerdote los mecerá junto al pan de los primeros frutos, y los 2 corderos como ofrenda mecida delante del Señor serán cosa sagrada del Señor para el sacerdote. En este mismo día ustedes harán también una proclamación. Habrán de tener una santa convocación, no harán ningún trabajo servil. Estatuto perpetuo será para todas sus generaciones donde quiera que habiten. Cuando cieguen las cosechas en su tierra, no segarán hasta el último rincón de ella, sino espigarán el sobrante de su cosecha, los dejarán para el pobre y para el extranjero. Yo soy el Señor su Dios. Otra vez el Señor habló a Moisés: di a los israelitas, en este séptimo mes, el primer día del mes, tendrán día de reposo, un memorial al son de trompetas, una santa convocación. No harán ningún trabajo servil, pero presentarán una ofrenda encendida al Señor. Y el Señor dijo a Moisés: a los 10 días de este séptimo mes será el día de expiación.
será santa convocación para ustedes y humillarán sus almas y presentarán una ofrenda encendida al Señor. Tampoco harán ningún trabajo en este día, porque es día de expiación, para hacer expiación por ustedes delante del Señor su Dios. Si alguna persona no se humilla en ese día, será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas. Comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde, guardaréis vuestro reposo. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los israelitas: el día 15 de este séptimo mes, en la fiesta de los tabernáculos, se celebrará al Señor por 7 días. El primer día es santa convocación, no harán ninguna clase de trabajo servil. Durante 7 días presentarán al Señor una ofrenda encendida. El octavo día tendrá una santa convocación y presentarán al Señor una ofrenda encendida en asamblea solemne. No harán ningún trabajo servil. Estas son las fiestas señaladas del Señor que proclamarán como santas convocaciones para presentar ofrendas encendidas al Señor, holocaustos y ofrendas de cereal, sacrificios y libaciones, cada asunto en su propio día, además de las ofrendas de los días de reposo del Señor, además de sus dones y además de todos sus votos y ofrendas voluntarias que den al Señor. El día 15 del mes séptimo, cuando hayan recogido el fruto de la tierra, celebrarán la fiesta del Señor por 7 días, con reposo en el primer día y reposo en el octavo día. Y el primer día tomarán para ustedes frutos de árboles hermosos, hojas de palmera y ramas de árboles frondosos y sauces del río, y se alegrarán delante del Señor su Dios por 7 días. Así la celebración como fiesta al Señor por 7 días en el año. Será estatuto perpetuo para todas sus generaciones. La celebrarán en el mes séptimo. Habitarán en tabernáculos por 7 días. Todo nativo de Israel vivirá en los tabernáculos, para que sus generaciones sepan que yo hice habitar en tabernáculos a los israelitas cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor tu Dios. Así declaró Moisés a los israelitas las fiestas señaladas del Señor. Amén. Y el mensaje para hoy se titula Celebraciones. Guadalupe Trigo, que fue una cantautor que vivió del 1941 a 1982, por ahí de los 60 se escribió su canto número 1, que dice: solamente hay un camino, en verdad no existen más. Sin hablar tanto para afuera, lo debemos encontrar. Hay que seguir la vereda que se convierte en sendero. Hay que tenerle respeto a quien sepa ser primero. Este ya no es el momento de endilgar 1000 cuentos más. En la infancia oímos muchos para seguir tragando más. Este ya no es el momento de endilgar 1000 cuentos más. En la infancia oímos muchos para seguir tragando más. Cambios los necesitamos en las leyes y decretos. Cambios que resulten hechos, pero no prometimientos. Hay fiestas de independencia, también de revolución. Las hay de todos colores y con héroes de a montón. Hay fiestas de independencia, también de revolución. Las hay de todos colores y con héroes de a montón. Y en pasarlas celebrando se nos pierde la verdad. Y hasta puede que algún día nos lleguemos a cansar. Las celebraciones constituyen una de las expresiones socioculturales más universales y persistentes de la experiencia humana. A lo largo de la historia, las personas y los grupos han desarrollado rituales, festividades y conmemoraciones que otorgan sentido a los acontecimientos más relevantes de su existencia. Desde un enfoque antropológico y sociológico, estas prácticas no solo marcan el transcurso del tiempo, sino que articulan la identidad colectiva, fortalecen la cohesión social y reafirman valores compartidos. Las celebraciones personales representan los ritos de paso más inmediatos en la biografía individual: el cumpleaños,
que es una de las prácticas más extendidas en el mundo contemporáneo. Simboliza el reconocimiento del crecimiento personal y de la continuidad de la vida, aunque su origen se remonta a concepciones antiguas vinculadas a ciclos astronómicos y rituales religiosos. En las sociedades actuales funciona como un acto de validación afectiva y social. Asimismo, eventos como las graduaciones, y se ha llegado hasta la ridiculez de que se gradúan del kinder, si no es que de la cuna, ascensos laborales que constituyen hitos que señalan transiciones importantes, reconociendo públicamente el esfuerzo, la competencia y la proyección social del individuo. En la esfera familiar, las celebraciones cumplen un papel central en la transmisión cultural. El matrimonio, ampliamente documentado en la historia de la humanidad, funciona simultáneamente como institución social, contrato legal y rito simbólico. Su carácter festivo refleja la unión de dos linajes y la esperanza compartida en una nueva estructura familiar. Por otro lado, el nacimiento de un hijo es ritualizado a través de ceremonias diversas, bautismos, presentaciones en la iglesia, bendiciones o equivalentes, que expresan la integración del nuevo miembro en la comunidad y reafirman la continuidad generacional. Las festividades anuales de carácter familiar, como la Navidad, el Año Nuevo o sus equivalentes culturales, permiten reforzar narrativas compartidas, renovar la memoria colectiva y fortalecer el sentido de pertenencia. En el ámbito interpersonal, celebraciones como los aniversarios de pareja o los compromisos afectivos actúan como rituales que fortalecen los vínculos y reafirman la estabilidad emocional. A nivel comunitario y religioso, las celebraciones adquieren una dimensión más estructural. Las fiestas patronales, peregrinaciones y rituales litúrgicos, como acabamos de ver hace poco, constituyen mecanismos de cohesión que permiten a los participantes sentirse parte de una tradición que trasciende sus propias vidas. Estas celebraciones, además de su función religiosa, operan como espacios de resistencia cultural, especialmente en contextos donde las identidades locales se ven tensionadas por procesos de globalización. Las festividades civiles, como los días de independencia o aniversarios nacionales, cumplen una función similar al reforzar la identidad política, el sentido de ciudadanía y la memoria histórica colectiva. En estos eventos, símbolos como banderas, himnos y actos cívicos ayudan a consolidar narrativas comunes acerca del origen, el destino y los valores fundamentales de la sociedad, aunque muchos sean mitos. En el ámbito global, la expansión de celebraciones compartidas entre distintas culturas refleja la creciente interconexión del mundo contemporáneo. Festividades como el Año Nuevo, el Día Internacional de la Mujer, el Día de la Tierra o eventos de índole comercial como San Valentín forman parte de un calendario simbólico transnacional. Estas celebraciones cumplen la función de articular discursos globales sobre igualdad, sustentabilidad, derechos humanos o consumo. Asimismo, los grandes eventos deportivos, Juegos Olímpicos, Campeonatos Mundiales, que ya empezaron a dar lata, constituyen celebraciones masivas que movilizan identidades nacionales y generan un sentido temporal de unidad internacional. En estos casos, el carácter festivo se combina con elementos mediáticos, comerciales y diplomáticos, que reconfiguran el modo en que las sociedades construyen pertenencias simultáneas, locales, nacionales y globales. En la vida espiritual también celebramos fiestas, pero no todas las celebraciones revelan la misma identidad. Hay quienes celebran por costumbre, otros por tradición, otros por emoción y unos pocos porque han entendido la obra redentora de Cristo. En Israel, Dios no dejó las fiestas a criterio humano. Él mismo las estableció
para recordarles su carácter, su fidelidad y su plan eterno que culminaría en el Mesías. Cada festividad era una palabra profética que apuntaba al Salvador. Celebrarla sin comprender a Cristo es como decir, ganamos sin haber estado jamás en la cancha. Pero celebrarlas en Cristo es participar en la victoria del Evangelio. Y vamos a ver distintos enfoques conforme a la Biblia de las celebraciones y de quienes las celebran. Y el primer punto es pachangueros. Lo vamos a encontrar en Lucas 8, del 11 al 12. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Amén. Pachanga es una palabra que puede significar una danza originaria de Cuba, alboroto, fiesta, diversión bulliciosa, puede ser un partido informal, de fútbol, baloncesto u otros deportes. Una fiesta popular o familiar, generalmente con baile. Entonces el pachanguero es de los que andan celebrando, pero han perdido la verdad. Juan 8:32. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Amén. ¿Por qué? Pues porque oyó la palabra, pero vino el diablo y la quitó de su corazón. Juan 14:6. Y cuando él les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Juan 14:6. Porque eso era Hechos. Juan. ¿Qué? No, yo me equivoqué. Es que fue error de dedo. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Amén. El problema de perder la verdad es que no se pierde cualquier verdad. Se pierde a Cristo. La verdad verdadera, verdaderísima. Y estos pachangueros lo mismo pueden celebrar Día del Padre, de la Madre, del Niño, Halloween, muertos, solsticios y equinoccios, y el aniversario que me digas, como puede ser la Pascua, miércoles de ceniza, Navidad, Año Nuevo. Y si le hablan de Hanukkah, que arranca mañana al ponerse el sol, o Kwanzaa, bien podría incluirlas en su lista, diciendo, qué hermosa tradición, o qué profundas raíces. Es más, podría celebrar con gusto las fiestas bíblicas sin conocer al Mesías, a ese Mesías que las fiestas bíblicas estaban anunciando. Los pachangueros son los que celebran sin entendimiento, sin conversión, sin obediencia, porque les gusta la fiesta. Y ciertamente no entienden el significado de las fiestas ordenadas por Dios. Y si se acercasen a ellas, sería sin acercarse al Cristo de las fiestas. Celebren el espíritu, pero también con el entendimiento. Tenemos un segundo punto, los tradicionalistas. Mateo 15, del 8 al 20. Este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Llamando junto a él a la multitud, Jesús les dijo, oigan y entiendan, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Esto es lo que contamina al hombre, perdón. Entonces, acercándose, los discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? Pero él contestó, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada.
Déjenlos, son ciegos guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces Pedro dijo a Jesús: explícanos la parábola. Jesús les dijo: ¿también están ustedes aún faltos de entendimiento? ¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Amén. El tradicionalismo es una corriente que aboga por el respeto y la preservación de las tradiciones, normas y valores que han sido transmitidos de generación en generación. Este concepto puede entenderse como una oposición a la idea de progreso constante y cambio, características del mundo contemporáneo. El tradicionalista se posiciona en favor de lo que se ha considerado valioso y esencial a lo largo del tiempo, rechazando todo lo que considere una innovación sin analizarlo. Así que el Señor dice: este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas, aprendidas de memoria. Por esa causa, una vez más, asombraré a estos hipócritas con maravillas extraordinarias. La sabiduría de los sabios pasará y la inteligencia de los inteligentes desaparecerá. Y yo creo que lo has visto en México. Este pueblo dice ser cristiano, pero solamente honra a Dios con los labios. Su corazón está lejos de él. Lo que Dios dijo a Judá mediante el profeta Isaías debiera abrirle los ojos a muchos mexicanos que dicen ser cristianos, pero se aferran a las tradiciones que heredaron de sus padres y su cultura sincrética. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. Un cordero sin mancha. Fue solamente la sangre de Cristo la que te limpió, la que te libra del pecado. O corrijo, la que te puede limpiar, porque si no has nacido de nuevo, tú no estás limpio del pecado por más mandas que hagas, por más santos o vírgenes que adores. Porque solamente uno es el que murió en la cruz para salvarnos del pecado, de la muerte y del diablo. Y no solamente se lo podemos aplicar a la religión tradicional, también puede aplicarse a carismáticos, protestantes, evangélicos y a otras corrientes que dicen creer que Cristo es el Señor. Muchas festividades y prácticas tradicionales tienen origen en costumbres paganas adaptadas, no en mandatos bíblicos, y prácticas tradicionales que sí, es una bonita tradición, pero no tiene un sustento bíblico. Por eso la Biblia advierte: tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. Jesús reprendió a quienes invalidan la palabra de Dios por su tradición. Marcos 7:13. Invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual ha transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas. Por lo que el culto debe fundarse en un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Juan 4:24.
Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Amén. No solo en la herencia cultural o familiar, hay que adorar en espíritu y en verdad. Seguir ritos y tradiciones sin examinarlos a la luz de las Escrituras pueden llevar a no honrar a Dios. Malaquías 3, 16 al 20. Entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros, y el Señor prestó atención y escuchó, y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que asisten y para los que estiman su nombre. Y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo prepare mi tesoro especial y los perdone como un hombre perdona al hijo que le sirve. Entonces volverán a distinguirse entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Amén. Entonces volverán a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. La fe auténtica requiere escudriñar las Escrituras. Juan 5, 39 al 40. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Amén. Gloria de los hombres no recibe. Entonces solamente hay que escudriñar las Escrituras y comparar toda enseñanza con la ley y el testimonio. Isaías 8, 19 al 20. Y cuando les digan, consulten a los adivinos y a los espiritistas que susurran y murmuran, digan no. ¿Debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si ellos no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. Amén. A la ley y al testimonio. Es una tragedia el privilegiar tradiciones humanas sobre lo que dice la Biblia, pues esto aleja inconscientemente del culto en espíritu y verdad que Dios desea. La iglesia mayoritaria celebra muchas fiestas que no son bíblicas. Peor aún, no están dedicadas al todopoderoso creador del universo, sino a una criatura. Se les puede dar un barniz cristiano, pero como he dicho en otras ocasiones, si el veneno lo cubres de chocolate, sigue siendo veneno y no te hará bien alguno. Muchos cristianos celebran fiestas no bíblicas y más aún perpetúan las tradiciones culturales. Por ejemplo, la llamada Navidad con toda su parafernalia, con todo el mito de las posadas que no viene en los evangelios, sino en un apócrifo del siglo II. Pero esta fiesta, como cualquier otra, brinda la oportunidad de no seguir endilgando 1000 cuentos más y hablar con la verdad, de la verdad, para que los del alrededor escuchen las buenas nuevas de salvación y la luz resplandezca en las tinieblas. Juan 12:46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino salvar al mundo. Amén. Amén. Celebra en el espíritu, pero también con el entendimiento. Y tenemos a los entendidos. Salmo 119, 99 al 101. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tu testimonio son mi meditación. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. De todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra. Tus testimonios son mi meditación. Obedezco tus mandamientos.
obedezco tu palabra. Conocer lo que dice la Biblia renueva el entendimiento y hace sabio al sencillo. Romanos 12, 1, 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto nacional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. ¿Quieres renovar tu entendimiento? Pues tienes que leer la Biblia. Salmos 19, 7 al 11. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Amén. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseame más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos, en guardarlos hay gran recompensa. En guardarlos hay gran recompensa. Las fiestas ordenadas en el Antiguo Testamento, la semanal y las anuales, hay que entenderlas y celebrarlas a la luz del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el sábado apuntaba al descanso verdadero que solo Cristo puede dar. Hebreos 4, del 9 al 10. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Amén. La Pascua era la sangre del Cordero en los dinteles, pero es en Cristo que encontramos al verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los panes sin levadura llamaban a una vida sin corrupción. Es Cristo quien nos limpia y nos hace nueva masa. 1 Corintios 5, del 7 al 8. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Las primicias anunciaban la resurrección venidera. Cristo resucitó como primicias de los que durmieron. 1 Corintios 15, 20. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Pentecostés hablaba de cosecha. El Espíritu vino al mundo para la cosecha de las naciones. Hechos 2, del 1 al 12. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se postraron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcentrados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo: miren, no son galileos todos estos que están hablando. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido?
partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, de Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Todos estos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Las trompetas eran un llamado al despertar espiritual. Cuando Cristo vuelva, sonará la final trompeta. Primera Tesalonicenses 4:16. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Amén. El día de expiación, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para ofrecer la sangre del cordero y hacer expiación por los pecados de Israel. Cristo entró una vez y para siempre con su propia sangre. Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Tabernáculos recordaba que Dios habitó con su pueblo. Cristo se tabernaculizó entre nosotros. Juan 1:14. Conversaban entre sí acerca de todas esas cosas que habían acontecido. No, Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo carne. Mi dedito anda bien chueco. Anda picando por todos lados. Menos donde debe. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y un día morará eternamente con los suyos. Apocalipsis 21:3. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará entre ellos. Amén. Emmanuel, Dios con nosotros. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cuando la iglesia recuerda estas fiestas, desde su cumplimiento neotestamentario, honra la historia de la redención. Mantiene viva la narrativa bíblica en su espiritualidad comunitaria. Mientras se trate de redimir didácticamente el calendario levítico, para exaltar a Cristo, no se contradice la libertad cristiana. Romanos 14, del 5 al 6. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día para el Señor lo guarda, y el que come para el Señor come. Pues da gracias a Dios, y el que no come para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Amén. Y a diferencia de las celebraciones posteriores de origen pagano, como ciertas fechas y símbolos asociados a la Navidad y la Pascua Florida, que fueron incorporadas en siglos posteriores por procesos de sincretismo cultural, las fiestas bíblicas poseen una raíz revelada, teológica y coherente con la narrativa de la Escritura. Pero como ya he dicho, se pueden aprovechar las fechas tradicionales para predicar la encarnación, la resurrección y todo lo señalado arriba o antes. Hay quienes celebran la Pascua judía, Pesaj, las trompetas,
Rosh Hashanah, tabernáculos, Sukkot, desde una perspectiva judaizante. Reciben la emoción de la fiesta, pero sin raíz en Cristo. Lucas 8:13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero esos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Amén. Oyeron hablar del Mesías, aparentemente entendieron de qué se trataba, pero después vinieron y les doraron la píldora con su pasado judío y adoptaron un judaísmo que no es el que Cristo vivió. La palabra cayó en terreno pedregoso. Admiran las fiestas, pero no se rinden al Dios de las fiestas y siguen sin entender que el Antiguo Testamento era una sombra que se iluminó cuando el Mesías se encarnó. Colosenses 2, 16 al 23. Colosenses 2:16 Al 23. Por tanto, que nadie se constituya juez de ustedes con respecto a comida o bebida o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir para el cuerpo, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto envanecidos sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques? Todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen, a la verdad, la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Cuando celebro las fiestas bíblicas sin entender que apuntaban al Mesías, solamente estoy siguiendo una serie de reglas que eran sombra de la realidad que estaba por venir. Y esa realidad es Cristo. Cristo es el cumplimiento perfecto de cada fiesta. Entonces, celebrarlas sin Cristo es quedarse en la sombra, sin abrazar la luz. Pero celebrarlas en Cristo, es decir, ganamos, no por emoción, sino porque Él venció en la cruz. Colosenses 2, 13 al 15. Cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que no era adverso, y lo que han quitado de medio clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Amén. ¿Y por qué ganamos si no estuvimos en la cancha? Pues porque Cristo nos lleva de triunfo en triunfo. Cristo nos subió a la carroza en ese desfile victorioso. No es por méritos propios, es por lo que Cristo hizo. Él es nuestra Pascua, nuestro sumo sacerdote, nuestra expiación, nuestro tabernáculo, nuestro jubileo, nuestra resurrección, nuestro descanso y nuestra esperanza. Celebran en el espíritu, pero también con el entendimiento. La conclusión es de todos colores. Romanos 1, 18 al 32.
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Hasta dónde? Hasta el 32. Ajá. Por lo cual Dios los entregó a la impureza, en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso normal de la mujer, se encendieron en lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Amén. La próxima vez que te preguntes por qué el mundo está como está, pues porque conociendo a Dios no les quiero hacer caso. Y no nada más tú, una gran cantidad de gente a lo largo de toda la historia. Las celebraciones más típicas de personas y grupos son manifestaciones simbólicas que permiten comprender la estructura y dinámica de las sociedades humanas. Su persistencia a lo largo del tiempo demuestra que, más allá de las transformaciones tecnológicas y culturales, el ser humano continúa necesitando ritualizar los momentos significativos de su vida. Las celebraciones funcionan como puentes entre la experiencia individual y la colectiva, entre la memoria y la esperanza, entre el tiempo biográfico y el tiempo histórico. Su estudio revela que, aunque las formas cambien, la esencia permanece. Celebrar es una manera de afirmar la existencia, una manera de fortalecer vínculos y de construir sentido en medio de la complejidad de la vida social. Las festividades del Antiguo Testamento fueron dadas por Dios como señales pedagógicas, históricas, espirituales y proféticas, sombras de lo que había de venir, cuya sustancia es Cristo. En Cristo se cumple su sentido redentor, por lo que estas celebraciones poseen una riqueza teológica que sigue siendo edificante cuando se observan no como obligación ceremonial, sino como recordatorios cristocéntricos que fortalecen la adoración del pueblo de Dios. Las fiestas fueron señales del camino, pero Cristo es el camino. Fueron anuncios, pero Cristo es el Evangelio. Fueron sombras, pero Cristo es la realidad gloriosa. Así que concluyo diciendo, celebra en el Espíritu, pero también con el entendimiento. Amén. Y Señor, pues te damos gracias por las fiestas que nos dejaste indicadas en la Biblia.
Te damos gracias porque cuando entendemos que señalaban al Mesías, podemos celebrarlas desde la luz y no desde las sombras. Y Señor, en estas celebraciones que están por venir, permítenos que seamos la luz ahí donde quiera que nos pongas. Como decía aquel corito que aprendí de la niñez, brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Porque la luz no proviene de nosotros. La luz es Cristo. Y mientras Él no esté en el mundo, Él dijo que sus discípulos somos la luz del mundo. Entonces, Señor, que aprovechemos estas fiestas que están por venir para anunciar a la luz del mundo. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Y amigo y hermano de internet, pues espero que llegues a conocer a Cristo. Y si ya lo conoces, pues espero que dejes brillar tu luz, sea donde sea que te encuentres. Y si el Señor no dice otra cosa, nos vemos por aquí el próximo domingo. Shalom, shalom. Estamos despedidos.